Hemos visto que Internet es un sistema de información, un sistema de comunicación extremadamente inseguro. Y sin embargo, es necesario emplear Internet en toda su generalidad, porque ahí es donde se encuentra el elemento clave de la competitividad. ¿Cómo hacer para poder usar esa información que está en Internet sin que peligre nuestras aplicaciones? La solución es crear una intranet. Una intranet es un esfuerzo para usar la tecnología de Internet en forma local, aprovechando todos los programas que se han desarrollado para su uso en Internet. Una manera sencilla de hacerlo es aislar un pedazo de Internet y controlarlo. Entonces, pensemos en una red TCP/IP sobre Ethernet que usa el modelo cliente-servidor para proporcionar los servicios tradicionales de Internet. Esto, como hemos dicho, mejora la comunicación dentro de una empresa, mejora la productividad y hace que el costo-beneficio sea más atractivo. Sin embargo, cuando se hace una cosa así, se requiere un cambio estructural dentro de la institución. Tenemos que aprender a crear información de otra manera, a mantener la información de otra manera y a lidiar con los usuarios de otra manera. Si se interconectan varias computadoras heterogéneas usando los estándares TCP/IP, debemos de asignar a cada una de ellas y a cada elemento activo de esa red una dirección de acuerdo con el protocolo IP. Entonces yo defino que el perímetro de una red, el perímetro de una intranet, está dado por la lista de los domicilios que la constituyen, es decir, los domicilios IP de los elementos activos de esa red y por los elementos asociados a estos domicilios y por las conexiones entre ellos. Aquí vemos los domicilios en formato binario. En el de arriba vemos que los 4 octetos están en 0 y en el último vemos que los 4 octetos están en 1. Entre el primero y el último hay 4.300 millones de domicilios, cada uno de los cuales se obtiene añadiendo un bit a el octeto correspondiente. Entonces, el perímetro de una intranet, que está marcado aquí por líneas rojas, es el conjunto de domicilios que está dentro de esa zona de la tabla de posibles domicilios IP. También los podemos expresar en forma decimal, en formato decimal, que es lo que más conocemos, y podemos considerar que la intranet se puede formar con domicilios contiguos, es decir, que estén uno después del otro en la tabla de domicilios IP, o bien mediante domicilios separados. Esto es útil para poder distinguir entre diferentes sectores de la intranet. Recordemos entonces cómo funciona la conexión a Internet. Dado un domicilio IP, que es el que está en el encabezado del paquete que entra o sale de una computadora, tenemos que transformarlo en un domicilio de acceso al medio. Eso se hace a través del protocolo de resolución de domicilios, llamado por sus siglas en inglés ARP. Todas las computadoras tienen que tener implementado este protocolo, si no, no pueden comunicarse con nadie a través del protocolo TCP/IP. Entonces, la entrada y la salida de información se hace a través de paquetes que están identificados en su origen y en su destino por los domicilios IP del remitente y del destinatario. La tarjeta de red de cualquiera de los elementos activos correspondientes a un Internet, es decir, cada dispositivo conectado
a un domicilio IP debe tener una tarjeta de red que establezca una conexión física entre la computadora y el medio de transporte, que puede ser un cable de cobre, puede ser una fibra óptica o puede ser alguna radiación electromagnética. El domicilio de control de acceso al medio es asignado por el fabricante de acuerdo con un estándar de la IEEE. El fabricante asigna un domicilio de control de acceso al medio a cada tarjeta de red que produce, y eso se expresa mediante 12 dígitos hexadecimales. En los primeros 3 octetos indican el número del fabricante y los últimos 3 octetos indican el número de serie. Se usan pues 48 bits, lo cual nos da un número impresionantemente grande de domicilios MAC posibles. Esto es importante porque se están fabricando, produciendo y vendiendo muchísimos dispositivos que quieren conectarse a Internet, y entonces el tener este número de domicilios posibles es lo que hace que se puedan fabricar y vender todos estos dispositivos. Una red privada, como decíamos al principio, no debe formar parte de Internet por el riesgo que esto implica. Para que la red sea realmente privada, ninguno de sus elementos puede estar conectado físicamente a un elemento que no esté dentro del perímetro de la red. Es decir, los elementos de una intranet solo pueden interconectarse entre sí y no pueden conectarse a un elemento externo a la intranet. Las conexiones físicas son las que determinan esta conectividad de una intranet. La asignación de los domicilios IP es muy importante en una intranet. No podemos asignar a nuestras computadoras, aunque no estén conectadas a Internet, cualquier domicilio que queramos, porque en algún momento dado podemos desear conectarnos a Internet. Entonces tenemos que tener algún sistema preestablecido de migración. La Fuerza de Tarea de Ingeniería de Internet ha publicado este instructivo, el RFC 1918, que indica que si estamos estableciendo una intranet pequeña, es decir, si requerimos menos de 65,000 domicilios, debemos de emplear los domicilios 192.168.0.0 hasta 192.168.255.255. Si anticipamos tener en nuestra intranet aproximadamente 1 millón de elementos activos, que sea una red muy grande, tenemos que cambiar y usar el 172.16.0.0, y si anticipamos aún una red más grande con 16 millones de domicilios, tenemos que usar el bloque 10.0.0.0. Dentro de una intranet podemos tener categorías de elementos. Los elementos llamados de categoría 1 son aquellos que no necesitan acceder a otras computadoras que pertenezcan a otra organización o que estén ubicadas en Internet. Es decir, la categoría 1 está formada por los elementos de la intranet. Evidentemente, esos elementos de categoría 1 deben tener domicilios IP no ambiguos dentro de la intranet, pero varias intranets pueden tener el mismo conjunto de domicilios, siempre y cuando no se conecten a Internet. Los de categoría 2 son aquellos elementos que requieren un conjunto limitado de servicios externos. Esto solo se puede lograr mediante compuertas de servicios, de las cuales hablaremos más adelante. No es conveniente que los elementos de categoría 2 tengan acceso irrestricto a Internet. Estos elementos de categoría 2 pueden ser no ambiguos dentro de la organización, pero crean ambigüedad en un contexto más amplio. Es decir, en Internet aparece una ambigüedad, por lo tanto, la compuerta es la que se debe encargar de traducir
el domicilio no ambiguo interno de la intranet a un domicilio que pueda verse en Internet, que se llama un domicilio homologado. Aquellos elementos llamados de categoría 3, que son los que necesitan conectividad IP hacia Internet, no pueden estar dentro de la intranet y pueden entonces tener domicilios IP no ambiguos globalmente. Para que un elemento del espacio de direcciones IP ajeno a una red privada se conecte con algún elemento que esté dentro de la red privada, es necesario que pueda intercambiar paquetes TCP/IP con por lo menos un elemento que esté dentro del perímetro de la red. Este elemento recibe el nombre de encaminador o compuerta de frontera y es el vínculo entre los elementos de la intranet y el resto de Internet. Aquí vemos que las conexiones físicas de los elementos de la intranet siguen siendo los mismos, pero que hay un elemento que es la compuerta que tiene conectividad con el exterior, que aquí está marcada en azul. Otro punto de vista es que el perímetro de una red lo forma precisamente la colección de elementos que intercambian paquetes con el exterior. Otro criterio indica que es la colección de elementos que permiten la entrada de paquetes a la red, es decir, una definición más restringida que la anterior. Una todavía más restrictiva es que el perímetro es solo el encaminador de frontera. La seguridad de una intranet radica en proteger a ese sistema de información de las amenazas internas, es decir, las amenazas que provengan de los dispositivos que constituyen la red y de los usuarios que tienen acceso a esos dispositivos. Hay pues que vigilar los paquetes que fluyen por los medios físicos que interconectan a los elementos de la intranet y hay que vigilar el comportamiento de los elementos. Además, es conveniente medir el funcionamiento de la red por diversos motivos que veremos ahora. La motivación principal de medir el funcionamiento de una intranet es lograr que los usuarios y los proveedores de servicios de red tengan una comprensión común de lo que ofrecen o reciben. Otra motivación, quizás hasta más importante, es sentar las bases para conocer el funcionamiento normal de la intranet y darnos la posibilidad entonces de detectar anomalías en el funcionamiento de esa intranet. Lo que define la seguridad de una intranet es que se establece un dominio de administración de seguridad que vigila esa red e impone sus políticas de seguridad. Y aparte, ese dominio de administración de seguridad es el que establece el perímetro correspondiente. Esta administración de la seguridad, este dominio de seguridad, tiene que tener una lista de los usuarios de la Internet. Debe ser posible establecer, pues, un proceso de control de acceso en un subconjunto de Internet que es la intranet. De acuerdo con el paradigma enunció Scott McNealy de Sun Microsystems, que es la afirmación de que la red es la computadora, si se analiza el concepto de intranet, se ve que es un conjunto de procesadores, es decir, es una computadora masivamente paralela y los procesadores comparten las aplicaciones y los datos y la infraestructura. Después de darse cuenta de esta similitud entre una computadora aislada masivamente paralela y una intranet, se logra escribir, anotar, decidir cuáles son las buenas prácticas de seguridad para que funcione una intranet. Esas están escritas en lo que se llama el libro rojo, que es una adaptación del libro naranja que contiene las buenas prácticas de funcionamiento de una computadora. El libro naranja es lo que permite establecer el concepto de una base de cálculo confiable, Trusted Computing Base.
Y el libro rojo es lo que permite establecer el concepto de una red confiable. Estos estándares, el libro rojo es que se encuentra en esa publicación, y el libro naranja se encuentra en la publicación que aparece después. Decíamos que hay que establecer control de acceso dentro de una intranet, lo cual implica que tenemos que tener un registro de todos los sujetos, es decir, de todos los elementos activos dentro de Internet. Eso se refiere tanto a usuarios como a aplicaciones. Tenemos que tener registradas todas las aplicaciones. Además, tenemos que tener un registro, un inventario de todos los objetos, es decir, de todos los archivos binarios pasivos dentro de la intranet, aquellos que nada más reciben las acciones de los sujetos. Tanto los sujetos como los objetos deben cada uno de ellos tener un autenticador, y tenemos que tener entonces un registro de autenticadores, es decir, listas que nos permitan identificar a cualquier sujeto o cualquier objeto dentro de la intranet. Si no se tiene este mecanismo de administración de la identidad, no se puede establecer una intranet segura. Además, la autoridad de seguridad tiene que emitir políticas de seguridad y tratar de reforzarlas. En la seguridad convencional de una computadora hay dos conceptos principales, que son la matriz de estado de seguridad, que contiene una descripción de las políticas de seguridad, y el monitor de referencia, que es el intermediario entre los sujetos y los objetos. Esto es extremadamente difícil de lograr dentro de una intranet, y solo se ha resuelto el problema recientemente. Veremos en módulos posteriores cuál es la manera de lograr el equivalente de una matriz de estado y de un monitor de referencia dentro de una intranet. Debemos entonces tener un perímetro vigilado, que sea físico y además lógico, y asegurarnos de que no tenga puertas traseras, es decir, que no haya manera de que un elemento de la intranet se conecte con un elemento fuera de la intranet. Quizás podemos permitir o admitir un solo punto de acceso, que sería un cortafuegos. Tenemos que tener vigilancia de quién está conectado a la intranet con algún mecanismo de lo que se llama de exploración de la red. Aquí estamos tratando de evitar que alguien conecte un dispositivo a la red sin que la autoridad de seguridad se entere. Es decir, tenemos que constantemente, con alguna frecuencia, estar vigilando qué dispositivos están conectados a la intranet. Y tenemos que también vigilar el estado de las componentes activas para poderlas administrar y corregir errores. Otro elemento de control importante es la autorización para el uso de distintos servicios. Aquí el protocolo más usado es Kerberos, que viene del inglés y que realmente lo que quiere decir es cancerbero, es decir, es el perro que guarda la entrada al infierno. Tenemos que vigilar los medios, es decir, tenemos que saber por dónde pasan nuestros cables de cobre, por dónde pasa nuestra fibra. Tenemos que vigilar el tráfico en cables de cobre y la fibra óptica, y también tenemos que tener mucho cuidado cuando los medios de transmisión dentro de la intranet sean inalámbricos. Eso hay que vigilarlos constantemente. Tenemos que vigilar los medios de almacenamiento, por ejemplo, magnéticos o eléctricos, que entran al perímetro físico de la intranet y son susceptibles de ser conectados a alguno de los elementos activos. Ahí tenemos que tener cuidado con los programas maliciosos y con otros receptáculos, por así decirlo, otros contenedores de programas maliciosos, como pueden ser las imágenes. Entonces hay que tener
mecanismos de vigilancia de la steganografía de imágenes o segmentos musicales o videos. Entonces, repasando, el elemento esencial de la seguridad de una intranet es tener un registro de usuarios, un registro de objetos y de sujetos, tener políticas aplicables y tener mecanismos de verificación de identidad cuando algún dispositivo se conecta a nuestra intranet. La seguridad de la información dentro de la intranet requiere de una infraestructura extensa. Tenemos que adoptar como institución algún sistema criptográfico, tenemos que tener un sistema de firmas digitales y de autoridad certificadora, lo que se acostumbra a llamar una PKI, y aparte de ello tenemos que tener todos los mecanismos tradicionales. En cada punto final, cada dispositivo activo tiene que tener sus propios mecanismos de defensa. Estas redes locales privadas aisladas, las intranets, tienen una aplicabilidad restringida, porque impiden usufructuar la gran potencia de la conectividad a la información exterior. Debemos de recordar que podemos tener intranets distribuidas, es decir, los domicilios que forman una intranet no tienen que estar todos en el mismo cuarto o en el mismo edificio o ni siquiera en el mismo país. El único requisito es que se conecten entre sí mediante protocolos de comunicación segura, como puede ser IPsec o otros mecanismos criptográficos de comunicación segura. Aquí vemos, por ejemplo, información sobre extranets seguras. La solución a este problema de la falta de utilidad de las intranets aisladas se resuelve permitiendo una interacción con el exterior a través de una compuerta de comunicación, o sea, de un cortafuegos. Los requisitos de seguridad son los siguientes: mantener dentro de la intranet la confidencialidad de la información, la integridad de la información, ser capaces de autenticar, estar seguros del origen de los paquetes de información, tener autenticación de destino de cada paquete de información, poder controlar la autorización de acceso y la autorización de diseminación de la información. Si tenemos una red privada y controlada, tenemos también que vigilar los medios de comunicación, vigilar el contenido de información de los paquetes, tenemos que aplicar el control de acceso, es decir, podemos usar los modelos típicos de control de acceso y tenemos que buscar la manera, como les decía, de poder habilitar una matriz de acceso y un monitor de referencia. La característica principal de una intranet es que no está conectada al exterior en forma directa y permanente, es decir, no forma parte de Internet. Esto bloquea todos los ataques que son tan comunes en Internet. Todas las vulnerabilidades que aparecen en el uso de Internet quedan controladas si no se tiene conexión con el exterior. Les mencionaba yo que es posible tener una intranet distribuida geográficamente. Esto a veces se llama extranet. Pueden ser dos o más intranets conectadas a través de Internet. Esas conexiones a través de Internet tienen que hacerse de una forma segura, es decir, tienen que ser conexiones criptográficamente protegidas. ¿Cuál es el modelo de amenazas que tenemos que considerar en una intranet? En primer lugar, ¿cuál es la información que se desea proteger? Es decir, en una empresa que pueden tener computadoras y servicios que estén conectados a Internet y sin embargo tener otros segmentos, otras aplicaciones, otros datos que sí se desea proteger. Entonces hay que identificar qué es lo que deseamos proteger y colocar eso dentro de la intranet. Lo que no deseamos proteger no es necesario colocarlo dentro de la intranet. Hay que conocer de dónde pueden provenir las amenazas, de dónde proviene el riesgo, es externo, es interno. En una intranet es principalmente interno, aunque también puede haber ataques externos. ¿Cuál es la capacidad técnica del adversario que está tratando de
atacarnos y cuáles son los recursos de ese adversario. Si tenemos un adversario técnicamente competente y con grandes recursos, la defensa va a ser también compleja y cara. Las amenazas que más nos preocupan en una intranet son las amenazas internas, que pueden ser causadas por fallas en los sistemas que forman la intranet, por fallas en la tecnología misma de la red y los medios de comunicación y por errores dolosos o inocentes por parte de los usuarios. Es decir, los usuarios pueden cometer errores y dañar la información. Debemos entonces preocuparnos de clasificar nuestros datos. Tenemos que clasificar los datos en estacionarios, que están en servidores y computadoras que forman parte de la intranet, los datos en uso, que son los datos que están en dispositivos portátiles, móviles, y los datos en tránsito, que están circulando por los medios de comunicación entre las componentes de la intranet. Dada esta taxonomía de los datos, tenemos que diseñar un sistema de administración de documentos que proteja cada uno de estos tipos de datos.